Hola amigos, bienvenidos. Tenemos aquí un circuito bastante interesante con unas cuantas resistencias conectadas en serie, en paralelo. O sea, es un circuito bastante complicado, digamos, para quien recién comienza en estos temas de resolver circuitos. Pero como siempre, lo vamos a ir resolviendo paso a paso y vamos a ver que si lo vamos simplificando, este circuito que parece tan complicado en realidad queda mucho más sencillo. Así que vamos a empezar a ver de qué se trata. Bueno, es un circuito que en primer lugar diremos que tiene una fuente de corriente continua de 270 voltios. Estos valores de pronto pueden parecer un poco grandes, ¿no? 270 voltios de continua. Uno está más habituado a que la continua es una batería, una pila, ¿no? Una fuente de pequeña tensión. Pero bueno, de hecho existen generadores de corriente continua que pueden dar una tensión similar a la que está en el ejercicio, ¿verdad? Además, son valores simplemente a los efectos de poder realizar el ejercicio. Así que bueno, tenemos 270 voltios aquí en la fuente. Tenemos 17.5 ohmios aquí, esta resistencia que está en serie. Y aquí nos encontramos con un paralelo, fíjense ustedes, son tres resistencias, 120, 30 y 120. 120, 30 y 120, las tres en paralelo. Después acá pegadito a ese paralelo hay un paralelo de dos resistencias de 100 ohm. Pero vean qué interesante, no hay un conductor de por medio, están pegaditas ahí, pero es lo mismo que si hubiera un conductor separando un paralelo de otro. Es exactamente lo mismo, porque aquí hay contacto eléctrico de todas maneras, ¿sí? Así que esto es como tener tres en paralelo en serie con un paralelo de 2. Ojo, porque a su vez acá también hay una de 135. ¿eh? Luego tengo una solita acá de 10 ohm, un paralelo de 150 y 150 y un siguiente paralelo con tres resistencias de 180, 45 y 180. Bueno, lo que me piden es calcular I1, I2 e I3. Eso es lo que me están pidiendo. Hacer ese cálculo. I1 es esta corriente que viene a ser la corriente total del circuito porque es la que sale de la fuente. I2 la tenemos acá, en esta resistencia. I3 la tenemos acá, en esta resistencia de 10 ohm. Evidentemente hay que empezar por simplificar este circuito, ¿sí? Ahora, para simplificar yo digo, bueno, a ver, ¿dónde yo puedo simplificar? En aquel lugar donde no tengo ninguna de las incógnitas que a mí se me solicita. Por ejemplo, este paralelo acá lo puedo simplificar perfectamente. Puedo hacer la resistencia equivalente y reemplazarlo por una sola resistencia, lo mismo que este. Acá, en principio, vamos a dejarlo quietito porque pasa ahí 3, que es una de las incógnitas. Acá pasa ahí 2, así que esto no lo tocamos por ahora. Pero estas dos perfectamente podemos hacer el paralelo y estas tres también podemos hacer el paralelo sin problemas. Bien, vamos a hacer el paralelo aquí arriba de estas tres. Para eso vamos a aplicar un pequeño truquito, una simplificación de cálculo. Para no hacer todas las operaciones, lo que vamos a hacer es considerar que cuando yo tengo dos resistencias iguales en paralelo, el total es igual a la mitad de una. Y acá ustedes fíjense que tengo 120, vamos a marcarlo, tengo 120 y tengo otra de 120 acá. Entonces estas dos están en paralelo. Por lo tanto yo puedo decir 120 en paralelo con 120 me da 60. Si hago el cálculo, ya sea por el método de producto sobre suma o el método del inverso de la suma de los inversos, voy a llegar al mismo resultado. Pero esto nos permite simplificar mucho los cálculos. Y en este ejercicio en particular, como es un circuito tan extenso, nos va a facilitar y nos va a ahorrar muchísimo tiempo. Entonces vamos a aplicar esto, así de paso también nos familiarizamos con este sistema. Es 2 de 120 en paralelo, la mitad, 60. Eso es así. Si ustedes pueden calcularlo por las fórmulas para corroborar, verán que van a llegar al mismo resultado. Bien, 60. 60, vamos a ver, vamos a poner acá, vamos a marcar este resultado. ¿Qué es 60? Es el equivalente de estas dos. Pero no se olviden que estas dos a su vez están en paralelo con 30. Entonces ahora yo puedo hacer 60, que es el equivalente de estas dos, en paralelo con la tercera resistencia de acá, que es la de 30 ohm. Y eso lo planteo acá.
producto sobre suma. Dos resistencias, producto sobre suma. Se puede aplicar también la fórmula del inverso de la suma de los inversos, sin ningún problema. Pero yo estoy acostumbrado así. Cuando son dos me gusta más el producto sobre suma. Me resulta más fácil la fórmula. Pero eso, cada uno tiene sus preferencias, ¿no? Se aplican productos sobre suma, llegarán también al mismo resultado. 60 por 30, 1800, y 60 más 30 son 90. Hacemos la cuenta y tenemos que todo este paralelo de tres resistencias nos da 20 ohm. Entonces, ¿qué mejor que reemplazar estas tres por una sola de 20? Así vamos simplificando nuestro circuito. Bueno, continuamos con nuestro circuito. En este paso ya tenemos reemplazado el primer paralelo por su equivalente. Acá está, 20 ohm. En lugar de aquellas tres resistencias que teníamos, dejamos una solita de 20, así ya vamos simplificando el circuito. Estos fueron los cálculos que hicimos en la pantalla anterior para llegar a ese resultado. Y ahora me encuentro con un segundo paralelo acá que tiene dos resistencias de 100 ohm. O sea, dos iguales en paralelo, el equivalente es igual a la mitad de una. Sigo aplicando ese método simplificado. Entonces 100 en paralelo con 100 me da 50 ohm. Eso quiere decir que yo puedo reemplazar estas dos resistencias por una sola de 50. Y eso es lo que vamos a hacer. Bueno, ¿recuerdan? Habíamos reemplazado el primer paralelo por su equivalente, 20 ohmios. Esas operaciones las habíamos hecho acá. Aquí. Después, resolvimos un paralelo de dos resistencias de 50 ohmios, de 100 ohm, perdón, dos de 100, y nos dio 50. Y reemplazamos las dos de 100 por una de 50, aquí. Ahora, esta está solita, no hacemos nada, pero estas dos están en paralelo, 150 y 150, el total es 75, que es la mitad. Así que ese paralelo se va a reemplazar por una resistencia de 75, y así seguimos simplificando nuestro circuito. Bueno, recuerden, lo primero que simplificamos fue un paralelo de tres resistencias, que nos quedó en 20 ohm. El desarrollo de ese cálculo es este. Después simplificamos 2 de 100, que da 50, y reemplazamos el paralelo por el equivalente, 50. La de 10 la dejamos quietita porque está sola. Después teníamos acá 2 de 150, hicimos el cálculo, nos da 75. Así que pusimos una de 75 en lugar del paralelo de las 2 de 50. Ahora fíjense que yo acá simplifiqué este paralelo y me quedaron tres resistencias en serie, 50, 10 y 75. Quiere decir que estas tres yo las puedo sumar, estas tres, y entonces me queda una sola resistencia. O sea, hago esto. 50 más 10 más 75 me da 135 ohm. O sea que voy a reemplazar estas tres por una sola de 135 ohmios. Bueno, sigo reemplazando resistencias y sigo simplificando mi circuito. Lo último que iba a hacer era sumar unas resistencias que andaban en serie por acá, las cuales me quedaron en 135 ohm. Fíjense cómo se va simplificando todo. Esto fue lo último que hice, sumar esas resistencias que estaban en serie para llegar a los 135 ohm. Y ahora veo que acá tengo otro paralelo donde también lo puedo simplificar. En primer lugar tengo 180 ohm por acá, 180 ohm por acá, que están en paralelo, son iguales. Si hago estas dos en paralelo me va a dar 90 ohm. 2 de 180. Estas líneas en el medio quiere decir paralelo. Es 180 paralelo con 180 es igual 90. Ahí ya tengo un resultado parcial. 90 ohm. Y una vez que yo resuelva esto y me dé 90, esos 90 van a estar en paralelo a su vez con esta del medio, que es de 45 ohm. Entonces hago los 90 que me dieron las dos de 180 en paralelo con la de 45, aplicando la fórmula producto sobre suma,
Y eso me da 30 ohm. Quiere decir que todo este paralelo de acá se puede reemplazar por una sola resistencia de 30 ohm. Bueno, una vez hecho el resultado del paralelo, aquí me quedó una resistencia de 30 ohm. Acá me quedó una de 135, que a su vez está en paralelo con otra de 135. Acá me quedó una de 20 en serie con la de 17,5 ohmios. Fíjense que yo lo último que hice fue esto, ¿verdad? Esto fue lo último. Para llegar a este valor de acá, 135. Ahora, yo veo que acá tengo resistencias que están en serie, ¿no? O sea, esta resistencia, esta otra, y esta otra, están en serie las tres. Vamos a cambiar el color de la flechita si yo les marco la corriente. Fíjense, acá sale la corriente I total, que evidentemente pasa por la resistencia de 17,5. Continuamos por acá con I total. Baja por acá y pasa por la de 20. En este nodo se ramifica. Por un lado tenemos I3, que toma por esta rama, y por otro lado tenemos I2, que toma por esta rama de acá. Pero aquí, en este otro nodo, nuevamente se juntan las corrientes y vuelvo a tener I total. O sea que I total también pasa por aquí. Quiere decir que la de 30, la de 20 y la de 17,5 están todas recorridas por I total. Lo que significa que están en serie, por lo tanto las puedo sumar, obteniendo un resultado de 67,5 ohmios. Eso es lo que me dan las tres en serie. Quiere decir que las puedo reemplazar por una sola resistencia de este valor, 67,5. Bueno, reemplacé las tres resistencias que estaban en serie por su valor equivalente, 67,5. Y hasta ahí puedo llegar, porque ahora me queda un circuito serie paralelo, pero bien sencillito, con dos resistencias en paralelo y en serie con una tercera, ¿verdad? Entonces, hasta el 67,5. Pero fíjense que acá tienen un paralelo de dos resistencias iguales, 135. Quiere decir que el total de este paralelo es la mitad de una. Acá lo tienen, miren. 135 en paralelo con 135, 67,5. O sea que tenemos 67,5 del paralelo más 67,5 de la que está en serie. Lo que significa que la resistencia total es 135 ohm. Esa es la resistencia total de todo el circuito. Ahora, si yo divido los 270 voltios de la fuente entre los 270 voltios de la fuente, los divido entre la R total, voy a obtener la intensidad total, que es a la que llamamos aquí I1. Esta es la total porque es la que sale de la fuente. Y eso es V total, 270, sobre R total, 135. Bueno, ahora estamos en condiciones de calcular la intensidad. Habíamos dicho que la intensidad 1 es la intensidad total. Estamos hablando de esta que va por aquí. Esa es la intensidad total. Y para calcular la intensidad total por ley de Ohm, yo tengo que dividir el voltaje total, que es el de la fuente, sobre la resistencia total, que es el equivalente de todo esto, que ya lo tenía calculado. Entonces I1, que es lo mismo que I total, es igual V total, 270, sobre R total, 135, lo que me da un resultado de 2 amperes. Esto es lo que vale I1, lo que pasa por acá, 2 amperes. El voltaje del paralelo es el voltaje entre estos dos puntos acá. Ahí. Es la R del paralelo multiplicada por la I total. La R del paralelo ya la tengo calculada, son 67,5. Y la I total también la tengo calculada, son 2 amperes. Entonces el voltaje del paralelo es R paralelo por I total. ¿Sí? O sea, 2 amperes, I total, por R paralelo, 67,5. Esto me da 135 voltios. O sea que acá, entre estos dos puntos, yo tengo 135 voltios.
de los 270 que tiene la fuente, ¿no? Entonces yo puedo calcular ahora I3 y puedo calcular I2, las dos corrientes que pasan por el paralelo. Fíjese, I2 es la que viene por acá. No era eso lo que quería hacer, sino marcar la corriente. I2 es la que viene por acá, viene por aquí. Por ley de Ohm, ¿qué voltaje hay acá? El voltaje del paralelo, 135, dividido por la resistencia, que son 135. Entonces hago acá, I2 es igual, voltaje del paralelo, 135 sobre 135. Casualmente es el mismo valor el voltaje y la resistencia, casualmente. Entonces esto no es otra cosa que 1 ampere. Esto es lo que vale I sub 2, esta corriente aquí. I sub 3 es el mismo voltaje del paralelo, 135, dividido 135 también, que es la resistencia. Entonces eso me vuelve a dar 1 ampere. Las dos corrientes son iguales, lo cual es lógico porque las dos resistencias son iguales. Entonces las dos intensidades van a tener el mismo valor. En este caso 1 ampere y 1 ampere. Y fíjense lo que son las cosas, que si ustedes suman 1 ampere más 1 ampere, le da 2 ampere, que es la corriente total. Bueno, algunas consideraciones sobre este circuito. Aquí nosotros calculamos la intensidad total, que es a la que llamamos I1, nos dio 2 ampere. Y después calculamos I2 y I3 aplicando ley de Ohm, pero también podríamos haber aplicado divisor de corriente, que es un método simplificado para calcular intensidades en circuitos paralelos, especialmente de dos resistencias. Véanse después, si quieren y si tienen un tiempo, el video que hice sobre divisor de corriente, donde les demuestro de dónde sale la fórmula. Para aplicarlo no es nada complicado. Observen ustedes. Si queremos calcular I sub 2 en este paralelo de dos resistencias, hay que multiplicar la I total, 2 ampere, por la resistencia de la rama opuesta, 135, está acá, y dividirlo entre la suma de las dos resistencias del paralelo. Es I total por la resistencia de la rama opuesta, o sea que si estamos calculando I2, vamos a multiplicar por la resistencia de esta otra rama. En este caso son iguales, no hay como errarle, pero si fueran diferentes también vale aplicar el mismo método. Para calcular esta intensidad es I total por la resistencia opuesta, dividido por la suma de las dos resistencias. Bien fácil, bien fácil. Y miren lo que son las cosas, nos da 1 ampere también. Lo mismo que por ley de Ohm, lo que valida el método divisor de corriente, ¿no? Para calcular la otra intensidad, I3, es la I total, 2 ampere, por la resistencia de la rama opuesta, 135, dividido la suma de las dos resistencias. I total por la resistencia de la rama opuesta, dividido la suma de las dos resistencias. Esto nos está abreviando tener que andar calculando la tensión del paralelo para después, aplicando ley de Ohm, hallar las intensidades. Fíjese qué rápido se hace con este método. Y en este caso en particular, yo puedo simplemente, aplicando un razonamiento lógico, deducir lo siguiente. Como las dos R son iguales, por eso puse acá R es igual a R, o sea 135 las dos, quiere decir que las dos corrientes que circulan por ambas resistencias van a ser iguales. Dos resistencias en paralelo, sometidas al mismo voltaje, tienen el mismo valor, el cociente B sobre R en los dos casos va a dar lo mismo. O sea, al ser iguales las resistencias, las intensidades van a ser iguales. Entonces, dice acá, como son dos resistencias iguales, I2 es igual a I3, y son idénticas, y por acá yo tenía que me estaba circulando I1, ¿verdad? I1 llega a este nodo, y ahí se divide en I2 e I3. Quiere decir que la suma de I2 más I3, por ley de Kirchhoff, de corrientes, o ley de nodos, I2 más I3 es igual a I1. I2 más I3 es igual a I1. Pero I2 es igual a I3. Entonces, si por acá llega una corriente y se divide en dos partes iguales, quiere decir que cada una de estas va a ser la mitad. Por eso hice este razonamiento acá. Vamos a ponerle acá. Que por ser dos resistencias iguales, yo simplemente divido la I total entre 2
y ya sé que cada una va a valer 1 ampere. Son todos diferentes razonamientos que nos llevan al mismo resultado. Ustedes pueden aplicar el que les parezca mejor. Estas cositas, estos razonamientos así rápidos, generalmente uno los adquiere después que ya tiene mucha práctica en resolución de circuitos, pero fíjense que les ahorra bastante camino. Bueno, me gustó este circuito, bastante interesante. Parecía muy complicado, pero vieron que siempre hay que resolverlo parte por parte, paso a paso, ir simplificando lo más que se pueda, y resulta que aquel circuito que parecía tan complejo no lo era tanto, sino que se convierte en un circuito más simple. Por hoy es todo, amigos. Muchísimas gracias por su atención. Ojalá les haya servido esta clase y nos vemos en la próxima.